Ok, ya, yo voy a tratar más entendido. Ujú. Ahora sí. Muy buenas tardes, queridos maestros. Como ya algunos me conocen, y tal vez para otros que aún no hemos tenido ese gusto de poder compartir anteriormente escenarios pedagógicos, quien le habla en esta oportunidad es la Magíster Sheila Marley Galvez Rojas. Y bueno, el fin y objetivo de estos talleres es pues fortalecernos día a día pues nuestras prácticas pedagógicas. Ya, antes de iniciar, quiero dejar en claro cuál es mi dinámica de mi trabajo. Comúnmente nosotros estamos trabajando bajo un enfoque de competencias, ¿no es cierto? Y cuando nosotros trabajamos un enfoque de competencias, necesariamente promovemos escenarios donde nuestros niños puedan interactuar, dialogar, comunicar, expresar en algunas dudas o algunas conclusiones, ¿no es cierto? Entonces, nosotros eh, trabajamos bajo ese aprendizaje, un aprendizaje por competencias, bajo un enfoque por competencias. Entonces, así como nosotros promovemos ese enfoque, también lo tenemos que desarrollar partiendo desde nosotros. Entonces, la idea o el fin de lo que yo le estoy mencionando es de que en esta oportunidad también nosotros compartamos alguna duda, que nosotros compartamos alguna duda o alguna inquietud que nosotros tengamos. ¿Me dejo entender? Si hay alguna opinión que vamos a pedir o que tenemos o alguna conclusión que podemos dar, entonces podemos compartirlo. Muy fuera de que estemos haciendo otras actividades. Podemos aprovechar la tecnología como ese mensaje para poder comunicarnos. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio. Voy a compartir con ustedes el PPT que vamos a abordar hoy día. ¿Ya? ¿Me comunican si lo están viendo, por favor? Ok, queridos maestros, ¿me comunican? ¿Se observa el PPT que estoy compartiendo? Sí, sí. Sí, sí. Ok, entonces vamos a revisar este videíto. Vamos a hacer un análisis de este video que ya anteriormente lo he compartido y quiero compartirlo con ustedes, ¿ok? Muy bien. Ya. A ver, parece que está un poquito lento mi red. Sin embargo, voy a hacer un resumen del video, ¿ok? Se trata de un video de Mafalda, que comúnmente nosotros observamos, siempre ya lo hemos visto. Mafalda va a ingresar al colegio y cuando está yendo con su mamá, observa que algunos niños que están ingresando a la escuela están llorando o están que le hacen los famosos berrinches a otras mamás, a sus mamás, ¿no?
Entonces Mafalda se siente, inicialmente ella va contenta al colegio, incluso no deja dormir a sus papás por ir al colegio a primera hora. Pero cuando llega, pues se da con esta sorpresa. Entonces, al ver que los niños están llorando, ella empieza a sentirse mal, a ya no querer ingresar a esa aula, porque empieza a sentirse atemorizada, ¿ya? Igual, de todas maneras, igual lo vamos a compartir en breve. Le estoy haciendo un pequeño resumen del video. Entonces, ante esta situación, vamos a continuar. Nos dice, en las actividades que nosotros desarrollamos con nuestros alumnos, propiciamos el soporte emocional. Nosotros cuando realizamos las actividades de aprendizaje con nuestros alumnos, propiciamos el soporte emocional y si lo hacemos, ¿de qué manera lo estamos realizando? Podemos ir contestando por chat, ¿ya? ¿O a alguien que le gustaría dar alguna opinión? ¿Cómo desarrollamos nosotros el soporte socioemocional en nuestros estudiantes? Podemos iniciarlo, podemos responder por chat, colegas. Luego, pasamos a otra pregunta. ¿Considera usted que es importante generar actividades de soporte emocional en nuestros educandos? ¿Por qué? Ahí tenemos otra pregunta. ¿Ya? También tenemos otra donde nos dice, ¿cómo beneficia al estudiante promover actividades de soporte emocional en la sesión de aprendizaje? Y de acuerdo al contexto actual en el que vivimos, ¿cómo deberíamos ser las actividades de soporte emocional? ¿Cómo deberían ser esas actividades? Muy bien. Listo, tenemos la última pregunta, donde nos dice, ¿consideras que las actividades de soporte emocional ayudan a que los estudiantes estén aptos para aprender? ¿Por qué? ¿Ya? Estas son algunas preguntas que podemos contestarlos nosotros por el chat, pero ¿a qué se refiere con soporte emocional? ¿Ustedes creen, por ejemplo, en el resumen que yo le hice anteriormente, Mafalda, si en inicios ella se sentía muy contenta por ir al colegio, creen que el ver esa escena de los niños llorando al entrar al colegio emocionalmente le afectó a ella? Y teniendo en cuenta este resumen que yo les dije, ¿creen ustedes que es importante desarrollar actividades de soporte emocional en las aulas? ¿Qué dicen maestros? Desde un inicio les dije, vamos a compartir. ¿Qué me dicen ustedes? Vamos por el WhatsApp. Bien, bien. Mientras ustedes ahí van analizando las preguntas, vamos a seguir entonces con el taller, ¿ok? Continuamos, pero igual espero las respuestas, queridos colegas, ¿ok? Siempre les digo, vamos a compartir, vamos a participar, ¿ya? ¿Qué nos dice acerca de este soporte socioemocional Shapiro? Nos dice, las niñas y los niños con capacidades en el campo de la inteligencia emocional son más felices, más confiados y tienen más éxito durante esta etapa. ¿Por qué? Porque son niños que tienen una inteligencia emocional capaz de poder controlar sus emociones. El niño que posee la inteligencia emocional se sienten más contentos en su día a día y lo demuestran en su actuar y actúan con seguridad. No son inseguros. ¿Por qué?
porque en el medio, en el contexto que ellos se desenvuelven, existen personas a su alrededor que hacen que ese sentimiento de seguridad, de confianza, de amor, incremente en el niño. Pero ¿qué pasa cuando encontramos niños que son inseguros, tímidos, miedosos para poder expresarse o poder interactuar con sus compañeros de aula? Es que esos niños no han desarrollado la inteligencia emocional. Y no se trata que nosotros nacemos con esa inteligencia, no, sino que cuando nosotros nacemos y a medida que nos vamos desarrollando, las personas que nos rodean hace que se desarrolle esa inteligencia emocional en los niños. Si lógicamente hay niños que se encuentran en un contexto de agresividad, entonces, ¿cómo afecta a ese niño? Ese niño no va a desarrollar la inteligencia emocional, sino todo lo contrario, va a tener un analfabetismo emocional, va a ser un niño que no va a saber controlar sus emociones. O bien se forman niños que son muy tímidos para expresarse, que tienen mucho miedo, que son inseguros, o también forman niños que son agresivos. Es por eso que Shapiro hace esta referencia cuando él dice que los niños con inteligencia emocional son más confiados, más seguros en las actividades que realizan, no tienen miedo. ¿Pero por qué nos preguntamos? Porque en el contexto que ellos viven, existen personas que contribuyen a ese tipo de sentimiento, a esa inteligencia emocional. ¿Ya? Entonces, eso nos habla pues Shapiro. Tenemos aquí un aporte de una colega donde nos dice, ya está ingresando, buenas tardes Maribel Sánchez. Ok, entonces de eso nos habla Shapiro. Vamos a hablar ahora, compartir con Goleman, ¿ya? Dice que las personas emocionalmente desarrolladas, es decir, las personas que gobiernan adecuadamente sus emociones, aquellas personas que controlan sus emociones, que tienen esa capacidad de gobernar esas emociones en diferentes situaciones y que también saben interpretar, relacionarse efectivamente con las emociones de los demás, suelen sentirse más satisfechos. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un trabajo, no hay ningún trabajo que sea de manera individual para nosotros los seres humanos, para todas las personas. Para nosotros poder salir adelante, tanto profesionalmente, en el campo profesional o en el familiar, ¿no es cierto? Nosotros constantemente somos seres sociales, entonces estamos constantemente interactuando con otras personas. Si nosotros, si es nuestros niños, tienen esa capacidad de poder gobernar sus emociones, entonces las relaciones o interrelaciones con las otras personas o con los niños que los rodean, lógicamente va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque cuando un niño se encuentra de repente, se propicia de repente alguna disconformidad o de repente hay un conflicto, pero el niño no responde o no actúa por actuar, sino hay muchos estudiantes que nosotros nos hemos dado cuenta que en un momento de conflicto ellos no actúan agresivamente, sino todo lo contrario, se calman e incluso tratan de calmar al compañero. Entonces esa persona está gobernando sus sentimientos. Es una persona fuerte, no es una persona débil. ¿Por qué fuerte? Porque sabe controlar, gobernar sus emociones. ¿Ya? A veces decimos, no, ese niño tiene carácter fuerte porque es agresivo. No, ese niño tiene el carácter débil. Cuando una persona o cuando un niño es agresivo,
es porque tiene el carácter débil. Pero muchas veces me he encontrado con muchas personas que creen que cuando la persona es agresiva es que tiene el carácter fuerte. Mas no es así. Todo lo contrario. Cuando una persona opta por gritar o es agresiva, es porque tiene el carácter débil, no sabe gobernar sus emociones. Pero sin embargo, nosotros encontramos niños que en diferentes situaciones, ellos manejan la situación de una manera pertinente, gobiernan sus emociones. Entonces son niños que con carácter fuerte, capaz de gobernar sus emociones. Y lógicamente, cuando este niño gobierna sus emociones y no genera el conflicto más allá, no genera el problema más intenso, lógicamente su otro compañero también se va a calmar, ¿no? Pues depende también quién es el mediador en ese momento. En este caso puede ser la maestra. Entonces, ese niño que gobierna esas emociones tiene mejores relaciones con los demás, mejores relaciones interpersonales con los demás. Pueden trabajar con los demás compañeros de manera pertinente. Pero cuando hay niños que no saben gobernar sus emociones, que constantemente están en conflictos, en peleas, en discordias, en gritos con sus compañeros, ¿qué hacen los compañeros? Se aísla y a este niño lo dejan de lado. ¿Por qué? Porque ya no tienen miedo. Por eso Goleman nos dice y nos manifiesta que las personas que gobiernan sus emociones tienen mejores relaciones interpersonales. Hasta ahí quiero ir preguntando, queridos colegas, ¿me dejo entender? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Se está escuchando bien el audio? ¿Qué me dicen, colegas? Pueden contestarme por... Sí, se escucha, maestra. Allá, ¿con quién tengo el gusto? Sí, está bien, me dice Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Maestro Alejandro Rodríguez, qué gusto. A ver, entonces ya me manifestó la maestra que sí se escucha, entonces qué bueno. Yo sé que de repente ustedes esta situación de conflictos o agresividad, ¿no? Se ha observado en las aulas, siempre se observa en las aulas, ¿no? En todas las aulas. Nosotros creo que no llegue cada vez que cambiamos de grado o recibimos niños nuevos, siempre vamos a ver escenarios de este tipo, ¿no? Entonces queda en nosotros como maestros ser los mediadores, ¿no? Ahora, vamos a seguir con otros investigadores. Quiero leer el párrafo que he seleccionado para poder compartir con ustedes. Otras investigaciones reafirman la necesidad de educar los aspectos cognitivos y afectivos en paralelo. Yo le pregunto a ustedes, queridos maestros, ¿es de vital importancia solo el aspecto cognitivo o solo el aspecto afectivo? O como dicen aquí estos investigadores, de manera paralela. Si en caso la respuesta de ustedes sea de manera paralela, yo les pregunto, en nuestra implementación de nuestro currículo nacional, sobre todo en las competencias o en los propósitos de aprendizaje, ¿están enmarcados los aspectos cognitivos y afectivos que nosotros debemos de propiciar en las aulas? ¿Qué me dicen? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen? Vamos, vamos, vamos ahí. Me voy a ingresar por ahí, creo, por la pantalla. ¿O para ustedes creen que solamente es el aspecto cognitivo? ¿O solo será el aspecto afectivo? En caso sean los dos, les pregunto, en las programaciones curriculares, ¿de qué manera nosotros
consideramos los aspectos cognitivos y de qué manera consideramos los aspectos afectivos. ¿Qué me dicen? Leo un chat, ¿ya? Sí, Maribel Sánchez, ok. Ok, Maribel Sánchez, sí. Sí es cierto, ¿ya? ¿Por qué? También espero que me lo puedas contestar. Algunos maestros también. Gracias, Maribel Sánchez, que estás participando, al igual que el maestro Alejandro. A ver, lógicamente, no solamente los investigadores que profundizan estos temas, sino que nosotros todos los maestros que ya hemos estado en el campo educativo, que tenemos con la experiencia y hemos observado diversos escenarios a través de nuestra carrera profesional, podemos decir con certeza que los aspectos cognitivos y afectivos tienen el mismo valor. No podemos decir que otro es más importante que el otro, ¿ya? Pero suele pasar, y no me van a dejar mentir, que hay maestros que priorizan más los aspectos cognitivos, o sea, priorizan más promover conocimientos, como si el niño fuera un banco donde podamos llenar de puro conocimientos, sin considerar o sin darle la misma importancia al aspecto efectivo, afectivo. Hay muchos maestros que, por ejemplo, en las aulas llega a pasar, ¿sabes qué? En esta semana he planificado tales sesiones o tales conocimientos y de repente cuando esté impartiendo el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula, está impartiendo el conocimiento y suele pasar de repente una situación de conflicto. Entonces preguntamos, ¿qué hace el maestro? ¿Qué hace el maestro? El maestro, en vez de continuar, en vez de mediar en ese momento ese conflicto, muchas veces no lo hacen por factor tiempo. ¿Por qué? Porque priorizan el conocimiento. Muchas veces dicen, no, si ahorita me detengo a dialogar o a promover la concertación entre mis dos estudiantes o a preguntarles por qué es el conflicto, por qué están discutiendo, lo primero que dice el maestro es ya, silencio, ya se callan los dos, vamos a continuar que no me dejan seguir con la clase. Mira que nos va a ganar el recreo, o mira que ya va a ser salida y avancemos. Pero de esa manera no damos solución al conflicto. ¿Pero por qué muchas maestras actuamos de esa manera? ¿Por qué? Porque de repente no estamos acabando las áreas que hemos programado, o porque de repente no me ha alcanzado el tiempo. Entonces, ¿qué hago? Priorizo más el aspecto cognitivo que el afectivo. Porque se supone que cuando se da un conflicto, el maestro tiene que actuar en situ, o sea, en ese momento. Tiene que actuar de mediador, de preguntar el origen de ese conflicto y de qué manera se puede consensuar o llegar a un arreglo. O aprovechar esa situación para poder hacer concientizar a los demás compañeros. Pero ¿cómo se va a poder realizar todo eso? Bajo un diálogo reflexivo, pero en ese momento. Es por eso que decimos, colegas, que tanto el aspecto cognitivo como afectivo tienen la misma importancia. Y en el proceso de enseñanza y aprendizaje se debe de desarrollar de manera paralela. ¿Ya? De manera paralela. Entonces, muchas veces, colegas, si nosotros estamos en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje y se presentan alguno de este tipo de situaciones, es en ese momento que nosotros debemos de intervenir y no dejar pasar por alto. Así, tal vez, digamos, hagamos una pausa al propósito de aprendizaje, o en este caso queremos decir al aspecto cognitivo que estamos trabajando. No porque queramos, sino porque sabemos que tanto el aspecto cognitivo y el aspecto afectivo tienen la misma importancia.
¿Qué opinan, colegas? ¿Me dejo entender? Y ahora vamos a contestar la otra pregunta que inicialmente les había realizado. La pregunta es, ¿en qué parte de nuestra currícula No se escucha, colega. No se escucha. No se... A ver, disculpen. Ya. No se escucha, disculpa, colegas. A ver, nosotros en nuestra currícula trabajamos lógicamente nuestros propósitos de aprendizaje y especialmente los conocimientos que impartimos en las aulas. Ojo, el conocimiento o la habilidad. Conocimiento, por ejemplo, deduce lo que siempre digo, deduce el significado de palabras. ¿Ya? Ese que sea, vamos a utilizar, estoy seleccionando parte o aspectos de un desempeño. Por ejemplo, deduce el significado de palabras. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el conocimiento? Deduce el significado de palabras. ¿Cuál es el conocimiento? Vamos por chat. Digo 1, digo 2, digo 3. Vamos, maestros. Deduce el significado de palabras. En lo que acabo de mencionar, ¿cuál es el conocimiento? A ver. El significado de palabras, muy bien, Alejandro. Muy bien, maestro de primera. A ver, ya está, lo dijo, lógicamente. Deduce el significado de palabras, ese es el conocimiento. Y la habilidad, lógicamente, es deducir. Entonces tú me dices, Sheila, ese es el propósito de aprendizaje, específicamente ese es el desempeño. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Ese es el desempeño. Ajá, muy bien, deduce, exacto, Alejandro, exacto, ahí está el maestro Alejandro, aplausos al maestro Alejandro, felicitaciones por tu participación. Es cierto, maestro, el deduce viene a ser la habilidad y significado de palabras es el conocimiento. Entonces, ese es mi propósito que yo imparto en mi aula ese día, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, tengo que impartir, ¿qué? El aspecto cognitivo. El conocimiento, la habilidad que va a desarrollar mi niño. Pero ¿en qué parte? Ya hablé de desempeño, pero ¿dónde se manifiesta los aspectos emocionales, los valores? ¿Dónde? Ustedes me dicen. ¿Dónde? ¿En qué parte del propósito de aprendizaje? ¿En los desempeños lo manifiesta? ¿En qué? ¿Qué me dicen ustedes, colegas? ¿Lo pueden escribir? En los enfoques transversales. ¿Por qué? Lógicamente, pues cuando ingresamos nosotros al aula, nuestro proceso de aprendizaje está basado en qué? En nuestra competencia, en nuestro desempeño y en nuestros enfoques transversales. Y ahí claramente está especificado cuál es el valor que tenemos que fortalecer, desarrollar y lógicamente no es que solamente nos vamos a enfocar a ese valor, ¿no? Lógicamente es a nivel transversal, nosotros vamos trabajando los valores según también la situación que se va presentando, no porque solamente nos vamos a enfocar en un valor, ¿no? Entonces, ya nuestro currículo nos especifica, ya en nuestro currículo nos establece que tanto los aspectos cognitivos y los aspectos afectivos se trabajan de manera paralela. Entonces, eso, así como lo dicen otros investigadores, también está plasmado en nuestra programación curricular. ¿Qué más nos dicen? Eso hace, a ver, ¿me dejo escuchar, colegas? Sí, Miss. Sí. Ok, entonces, eso hace que el papel del docente cobre un gran protagonismo a la hora de plantearse en la educación emocional, dado que en su persona recae la tarea
de ayudar a desarrollar todas las potencialidades de sus estudiantes a través de la generación de un clima favorable para el aprendizaje, donde se tome el tiempo necesario para acompañarlos en el descubrimiento y regulación de sus emociones. Quiero recalcar algo en esto que acabo de leer. Bien claro aquí nos dice el maestro lo que anteriormente ya yo les he mencionado, que el maestro tome su tiempo, tome su tiempo, tome su tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy trabajando el conocimiento, la habilidad en mi sesión de aprendizaje, se presenta un conflicto, yo como maestra me tengo que tomar ese tiempo, pero ese tiempo para hacerlo de manera significativa, no para decirlo, no, alto, se callan o ustedes se me retiran del aula. No, sino para en ese momento tú tomes el tiempo para poder provocar la reflexión ante los estudiantes, de repente ante un conflicto, algún problema o alguna discordancia, no sé, o de repente que no están cumpliendo las normas de convivencia, ¿no? O algo que está alterando, algo que no es normal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, algo que se altera, entonces en ese momento el maestro se tiene que tomar el tiempo necesario, pero para una actuación significativa, para una actuación pertinente, de en ese momento provocar la reflexión, la conciencia, hacer que los niños lleguen a un acuerdo, ¿no? De su opinión, que por qué están actuando así. Sé que muchas veces de repente estas situaciones impiden el proceso normal de las actividades que ya habíamos planificado, pero no es algo que no tiene valor, sino todo lo contrario. Va a provocar en los otros estudiantes también una enseñanza. Y el maestro y el alumno no están perdiendo tiempo, sino al contrario, estamos ganando experiencia, ganando aprendizajes, ¿ya? Por eso bien claro lo dice acá, es el maestro que es el protagonista, el que va a ayudar a poder generarse en el aula un clima favorable y cómo tomándose ese tiempo de poder dialogar o consensuar con los estudiantes en ese momento, más no esperar que termine la clase para poder decir, se quedan ustedes dos y quiero hablar a la hora de salida. No, 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 no. Es en el momento en que se da la situación o el conflicto que es el maestro, es el momento en que el maestro debe de actuar, ¿ya? No dejarlo para después. Muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, vamos, ojo, estamos teniendo dos aportes, de Shapiro, de Goleman, y además también ya de otros autores, ¿no? Yo he estado analizando muchas investigaciones o algunos textos, y ahí puedo decir que la mayoría, o la mayoría de los investigadores, tienen pues o concuerdan en que tanto los aspectos cognitivos y afectivos tienen la misma importancia, ¿ya? Ok. Pasamos hasta aquí. Justamente es algo que acabo de citar. Soporte socioemocional. ¿Qué son las emociones? Estamos citando a Vizquerra, que nos dice en el 2009, ya en la página 15 de su publicación. Él nos habla que las emociones son una parte sustancial de la vida humana. Continuamente, lógicamente, experimentamos pues situaciones en diferentes contextos de nuestra vida, ¿ya? Nuestra vida está llena de emociones, de alegrías, de tristeza, de frustraciones, de cólera, de arrepentimientos, no sé, de ira, de felicidad, ¿no? Entonces, nuestro mundo, constantemente pues estamos en un sinnúmero de emociones. Muchas veces incluso ha llegado momentos en que nosotros decimos, ¿sabes qué? Tengo sentimientos encontrados. No sé si a usted les ha pasado, me imagino que sí, pero pocas veces, o sea, tenemos todas esas emociones, pero pocas veces nos detenemos nosotros mismos a reflexionar sobre qué son estas emociones y cómo influyen en el pensamiento y en el comportamiento, ¿no? A veces, nosotros ha llegado muchas veces situaciones a nivel personal, en el contexto tal vez familiar, que nosotros se nos ha presentado diversas
emociones y actuamos de acuerdo a la emoción que se nos presenta, tal vez sin pensar o sin medir las consecuencias. Y muchas veces no reflexionamos acerca del actuar que estamos realizando frente a determinadas emociones o situaciones. ¿No? Muchas veces nosotros no reflexionamos acerca del actuar que estamos realizando frente a diversas situaciones. Y entonces cabe preguntar, si nosotros mismos no reflexionamos o no aprendemos a regular nuestras emociones como maestros, ¿cómo pretendemos promover que estos estudiantes regulen sus emociones? ¿No? Porque se aprende haciendo, ¿no? O nosotros los maestros somos un modelo para nuestros estudiantes. Por ejemplo, hoy por hoy estamos hablando mayormente algunas instituciones educativas, estamos tomando las unidades, situaciones que tienen que ver muchas veces con el derecho, ¿no? ¿Y qué pasa si en el aula de repente estamos trabajando y de repente un niño, la maestra realiza una pregunta y un niño de repente levanta la mano para poder opinar, pero la maestra lo silencia o lo ignora, ¿no es cierto? Y justamente estamos hablando de los derechos, de la libertad de expresión y tantas cosas más. Pero a la vez también la maestra está atropellando el derecho del estudiante. Entonces esto nos invita a reflexionar, ¿no? Que si bien vivimos en un mundo de emociones constantemente, tenemos que darnos ese tiempo o detenernos a poder reflexionar de nuestro actuar. Y una vez que nosotros aprendamos, porque no va a ser algo siempre, aprendamos a tener el control de nuestras emociones o aprendamos a gobernar más nuestras emociones, pues como maestros vamos también a promover mejor el que nuestros estudiantes desarrollen una inteligencia emocional. Pero tenemos que empezar por nosotros como maestros. ¿Ya? Tenemos un mensaje. Ya, a ver, ¿qué nos dice? Oh, el maestro Alejandro nos dice algo y lo vamos a compartir porque yo muchas veces, ese dicho maestros, es compartir, es dialogar, es opinar. Ya no estamos en esos tiempos de que solamente aquellos talleres, a pesar de que sean virtuales, no solamente nos pongamos en un actuar pasivo, en el que solamente voy a escuchar. Ojo, vuelvo a repetir, nosotros trabajamos bajo un enfoque de competencias. Un enfoque de competencias es un actuar participativo y aprovechemos esos momentos del chat, aprovechemos esta bondad que tiene la tecnología de poder comunicarnos por mensajes y demos nuestra opinión. El profesor Alejandro nos dice en este compartir, nos dice, en este interactuar, ¿no? Nos dice, el estado de ánimo también tiene que ver con las emociones. Sí, lógicamente. Muchas veces, eh, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando a nivel personal, de repente presentamos un sinnúmero de problemas de repente o tenemos alguna situación que a nosotros nos descajona de nuestro estado habitual, normal, emocionalmente nos desestabiliza. Lógicamente nos vamos a sentir mal. Nuestro estado de ánimo no va a ser el que siempre normalmente somos, ¿ya? Y nosotros a la hora de ingresar a nuestras aulas, ¿cómo creen que nosotros nos sentimos?
ingresamos al aula, lógicamente estamos desanimados, pero aquellos maestros que ya tienen esa gobernación de emociones, ya esa inteligencia emocional, o tenemos ya, como decirlo, el cariño por nuestra profesión, ingresando al aula, cualquier sentimiento o cualquier de tristeza que está afectando nuestro estado emocional, hace que inmediatamente observemos a nuestros niños y, lógicamente, controlemos nuestras emociones de tristeza para poder, controlemos para qué, para poder impartir en ellos aprendizajes. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo llamo? Gobernación de emociones. Dejo mi tristeza a un lado. ¿Por qué? Porque yo como maestro soy el soporte emocional de mis estudiantes. Porque si yo como maestro voy a permitir de que esa tristeza o que ese problema me afecte en mi trabajo, ¿cómo pretendo yo como maestra ser el soporte emocional de ellos si yo también estoy hasta el 100? Y nos ha pasado muchas veces, nosotras somos humanos, no porque somos maestros somos perfectos. Llegamos al aula con un sinnúmero de problemas, cansados, muy aparte de que estemos cansados, porque aparte que somos maestros, también somos madres, podemos llegar cansadas, con un sinnúmero de problemas, pero a la hora que ingresamos a nuestras aulas, totalmente variamos, porque vemos a nuestros niños y ya nos cambia el panorama, nos olvidamos de ese momento del problema. ¿Pero por qué? Porque sabemos muy bien controlar nuestros sentimientos o nuestras emociones en ese momento, ¿ya? Y porque sabemos también que nosotros somos el soporte de emocional de nuestros estudiantes, ¿ya? Ok, el profesor Alejandro, muchísimas gracias por participar en donde nos decía que el estado de ánimo también tiene que ver con las emociones. Lógicamente, sí tiene que ver. A ver, pasamos. ¿Qué es la educación emocional? ¿Ya? ¿Qué es la educación emocional? Nos dice. Hasta ahí. Vamos a hablar de esta educación emocional. Es el proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona. Bien claro nos dice acá, colegas, que esta educación emocional es un proceso, no es algo que se va a desarrollar, no es algo que se va a desarrollar inmediatamente. Nosotros esta educación inicial, esta educación emocional que pretendemos fortalecer o desarrollar en nuestros estudiantes, se da a través de un proceso, ¿ya? ¿Y por qué le digo esto? A ver, un minuto, por favor. Cuando nosotros, por ejemplo, observamos y nos percatamos, porque un poquito más ya somos psicólogos, a un niño que presenta signos de timidez, de tristeza, de temor, de inseguridad, ¿no? Y que incluso cuando le decimos sale a exponer un poquito más, ya se pone a llorar, o que muchas veces no le gusta hablar, es porque nosotros nos preguntamos como maestros,
presenta, qué problema tendrá. Y sabemos nosotros que para fortalecer o crear en ellos la confianza, la seguridad, no va a ser algo inmediatamente, sino que vamos a irlo desarrollando durante el proceso educativo. Por eso que se dice que la educación emocional es el proceso educativo continuo, no es algo que va a ser inmediato. Lo vamos a trabajar día a día con nuestros estudiantes para así poder en ellos desarrollar esa competencia emocional en ellos. Pero para ello es muy importante que como maestros identifiquemos qué niños más aún necesitan fortalecer esas competencias emocionales. Claro, todos necesitan fortalecer o desarrollar, pero hay algunos más que otros. Recordemos que no todos los niños presentan la misma característica. ¿Ya? Dice. Maribel Sánchez nos dice, ¿las emociones son complejas o las emociones son diversas? Las emociones, Maribel, te lo voy a contestar en un ratito porque vamos a tocar ese tema, no te me adelantes. Está bien, Maribel Sánchez, gracias por tu inquietud. Ya, lo vamos a tocar. También nos dice que educar las emociones permite una serie de beneficios para los estudiantes, como creación de relaciones adecuadas con sus iguales, mejora el rendimiento académico, mejora en la capacidad para regular emociones y también favorece la comunicación empática. Esos son los beneficios de una educación emocional. Sobre todo, cuando nos dice, sí, mi amor, llévalo ya. Yo ahorita voy. Sobre todo cuando nos dice que la educación emocional mejora el rendimiento académico. Es demasiado valioso este aporte o esto lo que acaba de mencionar. Nosotros como maestros llevamos a las aulas un sinnúmero de conocimientos, de habilidades, un sinnúmero de estrategias continuamente a las aulas con las mejores intenciones de que nuestros niños puedan lograr los propósitos esperados. Pero ¿qué pasa cuando de repente encontramos a niños que por diversas circunstancias se encuentran desanimados, atemorizados e inseguros? ¿Consideran ustedes que el rendimiento académico que va a desarrollar ese niño en ese momento o en otros momentos va a ser el adecuado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Consideran ustedes que un niño que no presenta esta educación emocional o que no se desarrolla esta educación emocional va a poder tener un rendimiento académico adecuado? No, no lógicamente. ¿Por qué? Porque si un niño se siente atemorizado, se siente inseguro, ¿cómo va a poder expresarse? ¿Cómo puede desenvolverse adecuadamente? ¿Cómo puede interactuar con los compañeros? Es por eso que, como le digo, nosotros los maestros, al percibir esa situación, somos el soporte emocional de nuestros niños. Y de una u otra manera, no te digo al 100%, pero hacemos alguna estrategia o actuamos en ese momento a fin de poder crear un clima de confianza para que ellos se puedan desenvolver. Pero tampoco, como te digo, no somos mágicos, tenemos una varita mágica, pero
hacemos un sinnúmero de actividades o estrategias para que ese estado emocional en que se encuentra el niño, pues tratemos en la medida que se puede de hacer que se olvide o le apoyamos para que él pueda no dejarse ganar por el temor y la inseguridad y pueda participar con sus compañeros. A ver, tenemos otro mensajito, colegas. No, no, Evelyn. ¿A qué te refieres? A ver, algo, Evelyn, dices no. Evelyn, ¿cómo estás, reina? Me gustaría que te manifiestes porque dices que no. A ver, ¿dónde nos dice? Entonces, yo les pregunto a ustedes, si los niños no tienen esa educación emocional, lógicamente no van a tener un adecuado rendimiento académico. ¿Por qué? Porque no están presentando sentimientos de seguridad, de confianza. Entonces su actuar no va a ser el que nosotros desearíamos o esperaríamos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros los maestros? Pasito a pasito, poder ganarnos la confianza, poder sembrar en ellos también la confianza en sí mismo, hacer de que ellos se expresen sin temor, apoyándoles a ellos, creando un clima de confianza, pero no es algo que lógicamente, vuelvo a repetir, no somos una varita mágica y el primer día viene el niño tímido y el primer día se va a expresar, no, es algo que se desarrolla, es educación emocional, es algo que se desarrolla durante el proceso de aprendizaje y enseñanza, ¿ya? Y lógicamente, si esperamos que el niño logre efectivamente estos propósitos esperados, tenemos que, en la medida que podamos generar un buen clima para que así se puedan desempeñar de manera pertinente, ¿ya? Ahora, un adecuado desarrollo socioemocional tiene como un punto de partida el conocernos y valorarnos a nosotros mismos, así como saber reconocer las características y cualidades de los demás. ¿Mm? Y eso es lo que como maestros tenemos que desarrollamos como maestros, pero a la vez también tenemos que promover el desarrollo en nuestros estudiantes. ¿El desarrollo de qué? El desarrollo socioemocional. Pero ¿de dónde debemos de partir? De que el estudiante primero aprenda a quererse, a valorarse, a desarrollar en sí una autoestima alta, partir de ellos, para que luego de que ellos se sientan, de que ellos se acepten, de que ellos se identifiquen y se acepten tal como son, de que ellos tengan esa buena autoestima, esa alta autoestima de su persona, ahí podemos decir que también pueden valorar a otros. ¿Por qué? Porque primero están valorándose ellos y luego una persona que se valora va a poder valorar a otras personas. ¿Ya? Tiene que aprender a reconocer que él tiene sus propias características y también a reconocer las características y las cualidades de las demás personas. Saber también conocer de que no todos somos iguales, todos somos diferentes y aprendamos a aceptarnos y tolerarnos. Tener un adecuado desarrollo socioemocional nos permite asumir los diversos retos de la vida diaria y acceder a mejores logros de aprendizaje. Porque si tú a un estudiante que se siente frustrado, que se siente intimidado, que se siente asustado, le planteas un reto, no lo va a poder desarrollar. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque tiene temor. Pero sin embargo, si tienes a un niño que no solamente el maestro ha desarrollado, sino también el contexto que le rodea, han contribuido a un buen estado socioemocional del estudiante, lógicamente
Él a cualquier reto que se le presente no lo va a tener miedo, no tiene miedo. ¿Por qué? Porque ese sentimiento de miedo no invade su cuerpo. Él sabe que en esta vida se puede equivocar o puede acertar, pero no le va a pasar nada. Pero sin embargo, hay otros niños que tienen miedo hasta responderte, porque tienen temor a equivocarse. ¿Y por qué tienen ese temor? De repente porque en el mismo aula se ha sembrado, o de repente porque en el contexto que le rodea vive en un ambiente de agresión, en un ambiente donde le amenazan o le asustan o mucho conflicto, y hace que él tenga estos tipos de sentimientos y no pueda afrontar los retos que se le pueda presentar. No lo puede afrontar con seguridad, sino tal vez, y si lo afrenta con miedo, con temor, y no como nosotros desearíamos, ¿ya? Y eso no solamente pasa en nuestros estudiantes, sino también pasa entre nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos ese sentimiento de confianza entre nosotros mismos, de poder decir yo sí puedo, no tengo temor. Y en las aulas podemos observar este tipo de niños. Hay muchos niños que no tienen temor de poder expresarse, al contrario, por ellos poder hablar todo el día. ¿Por qué? Porque no tienen temor, porque se sienten seguros. Pero también ahí vemos al fondo al más calladito, al que te mira agachadito. Es porque lógicamente pues debe de presentar diversos sentimientos que no son favorables para ellos, ¿no? Muy bien, entonces hemos hablado un poquito de qué es la educación emocional, ¿ya? La educación emocional, lógicamente, son las competencias emocionales que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes, y que esta educación emocional que sembremos en nuestros niños va a permitir un buen rendimiento académico, un buen en las aulas, y también va a permitir que pueda regular sus emociones y lógicamente a mejorar sus relaciones interpersonales. La educación emocional. Pero ¿qué nos dice o qué nos incita la educación emocional? Que nosotros debemos de partir por nosotros mismos, que como persona de manera individual aprenda a quererse, a valorarse, a aceptarse, a identificar, a reconocer sus características, tanto de él como también de sus compañeros, partir de una aceptación tanto individual y como también una aceptación para sus pares, ¿ya? Y la tolerancia. A la vez también que nos dice, para ya culminar, que esta educación emocional nos va a permitir afrontar retos de manera pertinente. Si tenemos una muy buena educación emocional, lógicamente estos retos van a ser enfrentados de manera objetiva, como debe de ser. ¿Por qué? Porque no hay sentimientos de temor, de inseguridad que le envuelvan, ¿no? Pero si hay niños que afrontan esos retos con miedos, con temores, lógicamente el propósito que queremos lograr no va a ser el esperado, porque está gobernando esos sentimientos de inseguridad o de temor. Muy bien, entonces nos ponemos a pensar qué tan importante pues es la educación emocional. Demasiado, ¿no? Pasamos. A ver, ¿qué nos dice? Listo. Ahí está. Hasta ahí me dejo escuchar, queridos maestros. ¿Me dice? Sí, No les Miss. escucho. Ok. Sí, se escucha. Ok, ok, maestro, que tengo el gusto. Ahí vamos a ver. Alejandro, sí, mis gracias, Alejandro. Gracias, gracias, Alejandro. Acá tenemos una fortaleza acá con nosotros. A ver, ya, seguimos entonces. Esto es algo también que nos invita a reflexionar. Ya hemos hablado mucho de los niños. Ya prácticamente creo que el panorama lo tenemos claro. Hablamos en un primer momento, para hacer un recordatorio, que muchos investigadores, muy aparte de Shapiro y Goleman,
manifestaban que tanto la educación emocional como la educación cognitiva o la educación en habilidades tienen la misma importancia que la afectiva, la efectiva, ¿no? La de las emociones. Tienen la misma importancia. También hablamos de manera resumida de que los niños que tienen una educación emocional o que presentan esta educación emocional en ellos tienen mejor desempeño en su actuar y eso se evidencia en las aulas. ¿Ya? Entonces, es bastante importante de que como maestros también asumamos un rol de modelo para ellos. Que eso empiece en nosotros como docentes. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿cómo me siento yo como docente? Y es algo que también mencionaba el maestro Alejandro, ¿no? El estado de ánimo tiene que ver con las emociones. Podemos de repente tener tristeza en ese momento. Tenemos un estado de ánimo tal vez, muchas veces como dicen criollamente, bajoneado. ¿No es cierto? Pero a la vez, nosotros a la vez que podemos presentar un sinnúmero de sentimientos encontrados, nuestro ánimo puede ser muy triste por esos sentimientos. Pero nosotros sabemos regular esas emociones o esos sentimientos como maestro. Pero muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo me siento yo como docente? Ahí está la pregunta. ¿Ya? Muchas veces, como ya les mencioné, presentamos un sinnúmero de sentimientos, pero como nosotros sabemos que todo empieza por nosotros, sabemos que somos el soporte emocional, nos toca regularizar o nos toca en ese momento desarrollar más aún nuestra inteligencia emocional, controlar nuestras emociones para convertirnos en soporte emocional de nuestros estudiantes, a pesar de las dificultades que nosotros presentamos o el sinnúmero de sentimientos que invaden nuestro cuerpo, como digamos. ¿Cómo puedo regular mis propias emociones? Tenemos otra pregunta. Ahí te vamos a contestar todas estas preguntitas. ¿Cómo me siento yo como docente? ¿Cómo regulo mis emociones, mis propias emociones? Situación emocional de los padres y la familia. Recomendaciones para la gestión de emociones de los padres de familia y escuchar a los niños y adolescentes. Vamos a hablar de todos estos aspectos, pero para ello también vamos a citar aquí este párrafo que me ha parecido bastante importante que quiero compartir. Acá ya nos dicen ya a través de la reflexión, lógicamente. Y muchas veces, justamente a lo que acaba de decir este aporte Alejandro, voy a partir de tu aporte, Alejandrito, maestro, donde nos dice cómo regulo yo mis emociones a través de la reflexión, yo como maestro. Y eso lo acabamos de leer anteriormente. Como maestro me tengo que detener a reflexionar sobre mi actuar en diferentes situaciones. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Y por qué? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo afecta esto a mis estudiantes? ¿Cómo me perjudica profesionalmente? Me pongo a reflexionar. ¿Cómo regulo mis emociones? Únicamente con la reflexión, como lo dijo el maestro. ¿Por qué? Porque muchas veces, nosotros, hay maestros
que decimos en las aulas, mira, si te comportas bien, carita feliz. Si te comportas mal, carita triste. Si te comportas bien, 20. Si te comportas mal, 0. ¿No? O si se comportan bien, van a salir al recreo o tantas cosas. La pregunta es, ¿creemos nosotros que los estudiantes están reflexionando? ¿O estamos condicionando al estudiante? A ver, respóndame por favor por el chat. ¿Se le está condicionando o es que a través de esas actividades estamos haciendo que reflexionen y que la próxima vez ya no lo van a volver a hacer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Tenemos el chat. A ver, por acá. Ya está. GP1. Condicionando. Lógicamente. Se está condicionando, mas no se está reflexionando como dice el maestro Alejandro, que es lo que se debe de hacer, provocar la reflexión, pero vuelvo atrás, porque no se hace mayormente en las aulas provocar la reflexión. ¿Por qué? Porque amerita tiempo. Tiempo, que bien claro lo dice aquí en el texto, no lo digo yo, que como maestros nos debemos de dar ese tiempo, de hacer que reflexionen, de consensúen, para que así hacer que ese momento sea significativo o aprenda el estudiante de manera reflexiva, más no un aprendizaje acondicionado. ¿Por qué? Porque el condicionamiento solamente se va a dar por momentos. El estudiante, muchas veces nos decimos, ¿no? Y esto suele pasar y no me van a dejar mentir. Mayormente, a los colegios donde hay diferentes grados, decimos, oye, ¿has visto el aula de la profesora Carmen? Todititos los niños son unos amores, se portan. Yo no sé qué hace la profesora, los amenaza, lo golpea, pero cuando tú vas a esa aula, los niños se preocupan por comportarse bien. Pero de las 10 aulas, solamente ese es un caso, porque las 9 aulas, todos son unos terremotos, se portan mal. ¿Por qué? Porque nuestro colegio está en un contexto agresivo, en un asentamiento humano donde papas en la cárcel, hogares ¿cómo lo dice? Disfuncionales. Y yo me pregunto, ¿pero por qué en esa aula los niños se esmeran en portarse bien? ¿Y por qué en las demás aulas los niños se portan mal o el comportamiento está alterado? ¿Qué es lo que hace esa profesora? Y es algo que me llamaba la atención y a la vez también me puse a investigar y aprender también de ella. Y solamente me pude percatar que cuando la maestra desarrollaba sus actividades y estaba desarrollando la clase y pasaba algo que alteraba la situación de ese momento, pues la maestra se detenía y decía, a ver, José, ¿qué está pasando aquí? ¿Te parece bien lo que están realizando? A ver, los compañeros están de acuerdo, ¿qué les parece la actuación de José? ¿Por qué está actuando así? Se detenía todo el proceso de las habilidades, de los conocimientos, para que en ese momento inmediatamente pueda provocar la reflexión con el estudiante. Eso es la única manera, darse tiempo para escuchar. La maestra no los gritaba, no los amenazaba, la maestra dialogaba. Y eso también pasa no solamente a nivel de nuestra aula, sino también familiar. Muchas veces, vuelvo a repetir, más fácil para el maestro es gritar y decirles, ya, silencio, cuento hasta 3, 1, 2, 3, toditos sentados de miedo, más no porque ellos quieran
comportarse bien. Pero vuelvo a repetir, más fácil es eso. ¿Por qué? Porque nos lleva 2 minutos o 1 minuto, creo, o segundos. Y ya se sentaron. Y ya por un momento, paz. Pero de nuevo, nuevamente se altera y nuevamente 1, 2, 3. La profesora está para ese gallito ya con todo. ¡Pórtate bien! Ya no hay voz. ¿Por qué? Porque le estamos condicionando al estudiante. Y ese grupo no me sale al recreo porque se ha portado mal. Si no terminan, no salen. Condicionar nomás nos queda. Pero aquellas maestras que inicialmente reflexionaban como 3, 4 veces, daban de su tiempo, conforme pase el tiempo se dan cuenta que son los propios niños que desean mejorar su comportamiento. ¿Por qué? Porque por ellos le nace. ¿Y por qué lo nace? Porque ya reflexionaron. Pero los niños que son condicionados, olvídate. Conforme pasa más días, peor se van a ver. Peor. ¿Por qué? Porque no se está partiendo de una reflexión. ¿Ya? Entonces, siempre se da, mayormente yo, a las aulas que he podido yo, colegios que he podido yo trabajar, muchas veces, ¿no? Siempre identificaba un aula donde los niños se portaban bien porque querían, porque hay profesoras que se dan ese tiempo de reflexionar, de estar ahí, monitoreando, reflexionando con sus estudiantes. Pero los demás profesores siempre aluden eso. No, que en este colegio, no, que ¿para qué te vas a matar? Déjalos ya, no reniegues. Pero realmente no se trata de renegar, porque nosotros como maestros debemos de autorregular nuestras emociones para también poder promover esa reflexión, ¿ya? Entonces ahí ya vamos compartiendo lo que nos había hablado el maestro Alejandro, y es cierto, solamente con la reflexión, no que carita feliz, que carita triste, que verde, que amarillo, que rojo, que tienes tantos puntos, este grupo no, no. Eso solamente va a ser por unos minutos. Nuevamente va a volver. ¿Por qué? Porque es condicionamiento, no es reflexión, ¿ya? Acompañamiento socioafectivo, ¿en qué consiste el acompañamiento socioafectivo? Consiste en la interacción que se construye entre los docentes y los estudiantes, ¿ya? A partir de la disposición del adulto para contribuir vínculos de confianza, porque es el adulto que tiene que generar ese clima de confianza. Lógicamente, ya generando este clima de confianza, va a permitir que los estudiantes puedan para que este clima de confianza que genera el maestro, lógicamente va a permitir que los estudiantes puedan expresar y dialogar con libertad, para que te puedan expresar con libertad sus preocupaciones, sus intereses de manera personal, ¿ya? Y generacional. Es un proceso que debe realizarse de manera continua, claro, día a día, para que pueda desarrollarse. Es un proceso pues día a día, continuo, ¿ya? Para poder establecer pues ese vínculo efectivo entre los docentes y estudiantes. No es algo, como vuelvo a decir, no es algo que se va a dar de momento, sino paulatinamente. Y es por eso que las actividades de acompañamiento de nosotros, de los docentes socioafectivo, tiene pues el fin o el objetivo de poder desarrollar en los estudiantes aprendizajes a través de ¿qué? Del fortalecimiento de las relaciones positivas entre los estudiantes. Yo voy a pretender, yo como maestro pretendo generar aprendizajes, pero para generar aprendizajes óptimos o aprendizajes pertinentes o aprendizajes logrados, diría yo, aprendizajes logrados, para yo poder generar esos aprendizajes ya logrados o exitosos, primero tengo que partir por generar relaciones positivas o por generar un buen clima de aprendizaje. Muy bien, ¿ok?
Pasamos entonces. Mira, acá nos ha hablado acerca de la importancia y el rol que tiene el maestro. ¿Ya? Me he revisado qué tiempo tengo. Muy bien, a ver. También nos dice, queridos colegas, un adecuado acompañamiento socioafectivo se evidencia en el buen trato a todos los estudiantes. Buen trato. Vuelvo a repetir, se evidencia en un buen trato a todos los estudiantes, llamándoles por su nombre, ¿no? Siempre llamándolos por su nombre, también dándonos ese tiempo para generar un escucha atento escuchar atento sus necesidades, sus intereses, sus deseos, ¿no? Sus sentimientos. Hay que escuchar también no solamente lo que ellos sienten, también sus opiniones acerca del aprendizaje que se está impartiendo, porque cuando ellos opinan y tú te das ese tiempo de escucharles, ellos se sienten como que importantes, ¿no? Es como decir que ellos van a sentir que su opinión importa, ¿ya? Hay que también valorar sus esfuerzos y sus iniciativas, hay que valorar pues los trabajos que ellos realizan, hay que valorar esos productos, diciéndoles, por ejemplo, ¿sabes qué? Te felicito porque hoy has logrado, no sé, interpretar el texto, o te felicito porque hoy has logrado crear diversos problemas, no sé, siempre nosotros tenemos que valorar sus esfuerzos, ¿ya? Y no decirlos de manera despectiva, hoy te quedó feo, o anda, no era así, no has escuchado las pautas, no sé. O sea, siempre nosotros tenemos que tener un tino pertinente para poder dialogar o comunicarnos con nuestros estudiantes de manera que no lastimemos sus emociones, ¿ya? Respetando sus ritmos y estilos de aprendizaje, vuelvo a repetir, y cómo nosotros respetamos sus ritmos y estilos de aprendizaje. Nosotros como maestras de repente, cuando recibimos un producto o alguna evidencia, nosotros pues quisiéramos recibir pues maravillas, ¿no? Nosotros quisiéramos recibir pues evidencias por excelencia, pero tenemos que respetar de que nuestros niños tienen diferentes ritmos y estilos de aprendizaje y aprendamos a partir a valorar por las evidencias que ellos nos presentan. ¿No? Ojo, no son las evidencias que tú lo estás haciendo, lo están haciendo ellos. No es, yo sé que nosotros esperamos más, mucho más de nuestros estudiantes, pero aprendamos a valorar sus esfuerzos, ¿ya? No es algo que muchas veces las maestras, ¿qué hacen? El niño de repente, ¿no? Han elaborado el trabajo, de repente, pues no quisiéramos con una letra de primera, sino que ellos tienen su propio proceso de escritura, ¿no es cierto? Y hay que aprender a valorar la forma como ellos escriben, la forma como ellos crean, y que si una maestra realmente valora el trabajo de su estudiante, para ella es el mejor trabajo o es lo mejor. ¿Por qué? Porque ella está valorando el proceso de aprendizaje que está manifestando su estudiante. Pero si la maestra se va a dejar llevar por la excelencia, lógicamente no va a poder valorar el trabajo de los estudiantes. Y muchas veces, al no dar el valor que merece esos productos, hace que de repente pueda herir las emociones de sus estudiantes y lógicamente afectar a la autoestima de ellos. Sé que muchas veces los productos nosotros tenemos que orientar, retroalimentar, pero aprendamos a valorar esa iniciativa que tienen ellos de querer hacer las cosas bien, porque lógicamente los niños, si te presentan un trabajo es porque te han dado lo mejor de ti o lo mejor de ellos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a valorar sus trabajos de ellos, no a querer ver un trabajo por excelencia como quisiéramos, y si no lo vemos reflejado en sus evidencias, lógicamente de repente vamos a lastimar o a decirle, ¿sabes qué? No, vuelve a hacer, ¿no? Y lógicamente lo vamos a dañar sus sentimientos en ese momento.
Para que el proceso de acompañamiento socioafectivo contribuya con la formación integral y el bienestar del estudiante, es necesario la participación responsable e informada de la comunidad educativa sobre los fines educativos y los resultados formativos esperados. ¿Por qué? Porque no, mi amor, te vas a callar. Porque no solamente... Sí, ya, baja mi amor. Porque no solamente, acá un ratito, mil disculpas, porque no solamente este acompañamiento afectivo va a contribuir a la formación integral y bienestar del estudiante. No solamente nosotros como maestros, nosotros los maestros tenemos que actuar o tenemos que promover estos sentimientos de confianza en ellos, sino también es la comunidad educativa, los padres de familia. Es por eso que como maestros tenemos que buscar aquellas reuniones o actividades donde involucremos también a los padres. Hay que incentivar esta participación responsable, pues, de la comunidad educativa en los fines o objetivos que nosotros queramos lograr. ¿Por qué? Porque muchas veces el maestro en el aula trata de generar un clima de confianza, de hacer de que el niño deje de ser tímido, hacer de que el niño sea más expresivo, pero ¿qué pasa cuando va en el aula? Cuando va a la casa y le gritan y le siguen sembrando en ellos sentimientos de temor. Por más que nosotros queramos desarrollar la seguridad en ellos o una educación emocional adecuada, no lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque a veces las otras personas que le rodean están perjudicando su bienestar emocional. Y es por ello como nosotros, lógicamente digo, no tenemos una varita de mágica para cambiar todo como quisiéramos, pero en la medida que nosotros como docentes podemos integrar a los demás actores de la comunidad educativa, como los padres de familia, a talleres también, a talleres de padres de familia, para tomar puntos importantes como la seguridad, la afectividad, el desarrollo de la autoestima, cómo contribuye en el rendimiento escolar, o sea, para ser partícipe a los padres de familia. Ya ve la institución educativa de qué manera lo hace, mediante talleres, mediante charlas, mediante los trabajos con padres de familia. Comúnmente me recuerdo que hace años anteriores se trabajaba reuniones con los padres de familia, creo que de manera de cada 2 meses o cada 3 meses se trabajaba con los padres, dándoles charlas, talleres con la propia maestra, ¿no? ¿Para qué? Para poder crear en el niño sentimientos de seguridad, ¿no es cierto? Para poder educar su estado emocional, ¿ya? Entonces, no solamente somos nosotros los maestros que tenemos que trabajar en ese objetivo, sino también apoyarnos de la comunidad educativa, en especial de los padres de familia. Listo. No todo lo debe hacer el docente, es cierto. A ver, aquí quiero ver la hora. Listo. Ya está. Hay algo que dice acá y quiero rescatar de lo que nos dice acá. A ver, un ratito, quiero ver qué ejemplo. Nos dice acá. Ah, no. No todo lo puede o debe hacer el maestro. Por eso es que le dije, y es algo que ya se está conversando, no todo lo podemos hacer nosotros, no tenemos esa varita mágica de hacer que nuestros niños tengan una adecuada educación emocional. El soporte socioemocional que brinda el docente tiene límites. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son especializadas como psicólogos que pueden fortalecer sentimientos emocionales en otros estudiantes. Trabajar con el responsable de TOE, de la institución educativa, o la intervención de profesionales de salud, los psicólogos que se deben de invitar, ¿ya? A la vez también de esto, vamos a pasar aquí. Voy a pasar signos de alerta,
¿Cómo me doy cuenta de que el niño no está desarrollando? A ver. Vamos a ver esto. Signos de alerta. Hay niños que se sienten irritados, que se tapan las orejas y dicen, no soporto la bulla. Tienen momentos o periodos prolongados de irritabilidad o están muy tristes. También o hay niños que tienen bastante dolores de cabeza, tienen insomnios persistentes, están que solamente quieren dormir. ¿Por qué? Porque se sienten desanimados, no quieren saber nada, solamente quieren dormir, que nadie le moleste, ¿ya? O hay niños que no quieren comer, que en el recreo te das cuenta, tienen la pérdida de apetito, o en caso otros tienen pérdida y no se han dado cuenta que hay otras niñitas que tienen un aumento excesivo de apetito y que te comen. Y esas niñitas son las más calladitas, las más tímidas, pero a la hora de comer están que te traen la salchipapa, están que te traen, comen y comen y comen. Para ellos su felicidad. Pero ella la niña de repente está presentando signos de ansiedad, ¿ya? O hay niños que están muy deprimidos y que solamente quieren dormir. Entonces, ante estos signos ya nos están mostrando, que nos muestran los estudiantes, son signos de alerta, ¿ya? Pasamos, analfabetismo emocional. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿A qué se refiere con analfabetismo emocional? ¿Han escuchado esta palabrita, colegas? Analfabetismo emocional. A ver, ¿qué se refiere con analfabetismo emocional? ¿Me dejo escuchar, colegas, o es que yo estoy solita? Escucha, ma. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Estoy hablando de acá tanto de emocional. Ay, vamos a ver cuántos maestros tenemos aquí. Uy, regular, vamos. A ver, no sé cuántos. Ok, colegas, vamos, me dejo entender. ¿Hay alguna pregunta por chat también? En la medida que posible voy a estar respondiéndola, pero me gustaría saber si estamos atentos o alguien que le gustaría de repente participar. Aprovechemos porque tenemos hasta las 8:30, hasta las 8:15. ¿Alguien le gustaría participar? Ya, sí se escucha, me dice Yesenia. Muchísimas gracias. Cosme, esta profesora Cosme, Mamani Callo. Ok, ya, Yesenia, muy bien, gracias. ¿Qué entendemos por analfabetismo emocional? ¿Qué será? A ver, chicas, vamos a ver. Vamos a ir para entendido. Barra de herramientas actualizada. Ya. ¿Qué es analfabetismo emocional? Nosotros vamos a poder evidenciar que hay niños que presentan este analfabetismo emocional. Cuando los estudiantes presentan importantes déficits en su bienestar y ajuste psicológico. Cuando presentan, pues, problemas de comportamiento. Y eso se nota en el aula o en las relaciones interpersonales con sus compañeros o con el profesor. Están totalmente agresivos. Son agresivos. A ver. Cuando saben manejar sus emociones, Yesenia, ¿crees? Estamos hablando analfabetismo emocional, Yesenia, reina de vida. Bien, Yesenia, pero estamos hablando de analfabetismo, o sea, son analfabetos en controlar sus emociones. Son niños que comúnmente están agrediendo, están insultando, están molestando a los compañeros. Entonces son niños que manifiestan este analfabetismo emocional, ¿ya? También, lógicamente, porque son muy traviesos, muy inquietos, constantemente quieren estar molestando a sus compañeros, son agresivos. Entonces, el hecho de que sean agresivos, de que no sean tolerantes, de que no sean pacientes, de que sean muy agresivos, lógicamente va a hacer que su rendimiento académico no sea el adecuado. Son personas que presentan analfabetismo emocional. Ya vamos ahí guardando nuestro chip a qué se refiere con analfabetismo emocional. Ahora les paso a presentar alfabetización emocional, ¿ya? ¿A qué se refiere esta alfabetización emocional?
Es el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde se toman en cuenta las emociones y sentimientos que determinan el comportamiento de los alumnos, los mismos que son determinantes en su relación del individuo. La alfabetización emocional está dirigida a educar la afectividad, que es la alfabetización emocional, es algo que está dirigida a educar, a desarrollar la afectividad en nuestros estudiantes, entendida pues como determinado conjunto de comportamientos, de sentimientos y emociones que van a determinar pues estos sentimientos y emociones el comportamiento de los alumnos. O sea, el niño sabe o tienen claro los sentimientos y sus emociones y él sabe cómo comportarse ante estos sentimientos. Y el niño que presenta la alfabetización emocional el niño que va a presentar esta alfabetización emocional, como les acabo de mencionar, lógicamente él va a saber regular sus emociones. Y a la vez también nos dice que son el resultado de las percepciones y valoraciones que los alumnos realizan en las situaciones diarias. O sea, el niño es consciente ya, él sabe que tiene que regular sus emociones. Esta alfabetización pretende enseñar a los alumnos a modular, lo que ya les dije, su emocionalidad. El niño ya puede tener ese control de modular sus emociones, desarrollando ¿qué? Pero ¿cómo cómo el alumno va a modular? ¿Cómo el alumno va a controlar estas emociones? ¿Desarrollando qué? Su inteligencia emocional. ¿Y cómo maneja o cómo desarrolla esta inteligencia emocional? Que en un determinado conflicto, él sabe cómo manejar o cómo actuar en este conflicto. De repente tiene demasiado estrés. Él sabe gestionar este estrés. Este niño que tiene una alfabetización emocional tiene una adecuada autoestima. Tiene un autocontrol de demostrarse de manera asertiva con los demás, sabe expresarse, sabe comunicar sus emociones de manera pertinente, no es agresivo para comunicar sus emociones. Y vive socialmente adaptado. ¿Por qué? ¿Por qué se adapta rápido con las demás personas? ¿Por qué interactúa de manera adecuada con sus pares? Porque sabe controlar sus emociones, porque desarrolla la inteligencia emocional en una situación determinada. Entonces, estos niños se les conoce como la alfabetización emocional. Es ese proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene la finalidad de que el alumno aprenda a gestionar sus emociones. Y eso es lo que nosotros desarrollamos día a día en nuestras aulas. Lo que nosotros debemos desarrollar en nuestras aulas. La alfabetización emocional en nuestros estudiantes. ¿Ya? Ahora. A ver, quiero revisar la hora porque lo van a ganar. Ya está, listo. Listo. Sí, puedo todavía. Listo. Tenemos la hora. A ver. ¿Qué hago para ayudar a mis estudiantes? ¿Cómo le ayudo? Ayudemos a que expresen sus emociones mostrándole un clima de confianza, manteniendo una entonación de nuestra voz de manera amigable y sin exigir ni forzar respuesta. No hay que frustrarlo al estudiante, no hay que exigirlo en ese momento, hay que hablar con ellos con un tono de voz adecuado. Pero a veces suele pasar que hay maestras que tenemos la voz demasiado alta, tenemos la voz, incluso otras maestras que tienen la voz ronca, y hay veces el niño, si que conoce por primera vez a la maestra, se siente un poquito atemorizado, pero ya luego se va a dar cuenta que es la voz que maneja la maestra. Pero lógicamente hay una diferencia entre gritos y ante un hablar
adecuado, como debe de ser, ¿no? Por más voz gruesa o fina que tenga la maestra, ¿no? Siempre tiene que haber tratar de hacer pues una voz amigable que genere en ellos un clima de confianza. Como maestros también tenemos que escuchar atentamente sus opiniones, brindándole el tiempo requerido para que ellos puedan expresar. Nosotros, a veces porque estamos apurados, ya no consideramos o no damos el tiempo suficiente o el tiempo que amerita el dejarles expresarse, que se comuniquen. Ojo, que cuando más nosotros demos tiempo a que los niños se comuniquen o expresen lo que tengan que expresar, mucho mejor vamos a formar en ellos una autoestima. ¿Por qué? Porque ellos al ser escuchados se sienten valorados. Por eso es que es muy importante que demos tiempo a escuchar a nuestros alumnos, por favor, ¿ya? Tenemos que mostrar tranquilidad al hablar con ellos y al responder a sus preguntas. ¿Qué pasó, mi amor? Un ratito, a ver. Tenemos que mostrar tranquilidad. ¿Qué pasó, mi amor? Tenemos que mostrar pues tranquilidad con ellos a la hora de responder a sus preguntas. Tenemos que aclarar sus dudas, nunca hay que dejarle con sus dudas, porque podemos sembrar en ellos la incertidumbre, ¿no? Y hay que brindar la información sin generar preocupaciones innecesarias, ¿no? Hay que siempre darle respuestas a sus inquietudes, a sus preocupaciones. No hay que frustrarles más, no hay que no hay que sembrar la estrés o preocupaciones en ellos, no. Permanecer atentos para identificar posibles síntomas de problemas socioemocionales. Hay que estar siempre atentos, aunque yo sé muy bien que los maestros siempre ya identifican en el aula qué niño puede tener un problema. Evitar disminuir y juzgar sus sentimientos. No hay que juzgarlos, hay que evitar juzgar. En vez de juzgar, propiciemos diálogos, ¿ya? Demostremos que entendemos sus sentimientos diciéndoles, por ejemplo, entiendo que te sientas triste, comprendo que lo que sientes, o sea, siempre hay que mostrarles nuestra empatía, ¿ya? Ya no se escucha, Quiero maestra. compartir con ustedes la dinámica del espejo. Consiste en que el niño se pueda observar al espejo y poder desarrollar, por ejemplo, decirle, yo me quiero, yo me acepto, qué bonita que soy la mejor. Para que esta estrategia sirve para desarrollar el autoconcepto y la autoestima sana, ¿ya? Enseñar a los niños a quererse, a valorarse. Esta es la dinámica del espejo, ¿ya? En esta dinámica del espejo consiste en dos partes. Una primera parte se relaciona con las preguntas que debemos hacer al niño. ¿Te consideras, se mira al niño y le preguntamos, ¿te consideras un niño atractivo? ¿Qué aspectos físicos te gustaría mejorar? ¿O qué es lo que no te gusta de ti? Si te cambias de escuela mañana, ¿cómo te gustaría que te recomendaran, te recordaran tus compañeros? O sea, estas preguntitas va a hacer que el niño pueda reflexionar, ¿no? Y estas preguntas sirven para sondear el tipo de autoconcepto que tiene el niño. A medida que el niño te va respondiendo, tú vas a saber cuál es el autoconcepto que tiene de él, ¿ya? ¿Ves a ese niño en el espejo? Y ahí te va a responder. ¿Le conoces? ¿Qué es lo que más te gusta de él? ¿Crees que tienen cosas buenas? ¿Cuáles son? ¿Qué modificarías de ese niño en el espejo? Dile que me espere. ¿Ya? Entonces es la dinámica del espejo. A la vez también tenemos el escudo de cualidades, dinámica de autoconcepto, ¿ya? Esto es un ejemplo donde el maestro puede hacer este escudo de cualidades, ¿ya? Donde el niño va a tener, para trabajarlo, la persona deberá presentar aquellos aspectos positivos
Importante es recalcar esto, que mejor defina su personalidad. ¿Cuáles son los aspectos positivos que el niño tiene, por ejemplo? Entonces, él los aspectos positivos lo va a escribir en cada parte del escudo. Por ejemplo, soy alegre, soy bailona, soy extrovertida, soy trabajadora. A la vez también, en la parte de abajo, puede escribir el lema o una frase que le motive debajo de sus cualidades. Trabajar por mis sueños, por ejemplo, ese es un lema, ¿ya? Trabajar el autoconocimiento es una forma más de trabajar el autoconcepto y con ello descubrir quiénes somos para procurar ser mejores. Aquí el niño tiene un autoconcepto. Ah, yo soy inteligente, yo soy alegre, ¿no? O de repente va a reflexionar y va a decir, ah, no, yo soy renegona. Entonces ya vas a ver cuál es el autoconcepto que tiene de ese niño. Entonces de esa manera también llama a reflexionar qué puede cambiar, ¿ya? Listo. Esta es otra dinámica. Otra dinámica. Ahí mismo. De esta manera también podemos ver qué aspectos de la persona resaltan para trabajar su autoestima y centrarnos en ellos cuando se encuentren en momentos de flaqueza. Nos permite conocer mejor a nuestro paciente o usuario o crear una mayor conexión. Lógicamente acá la maestra, cuando el niño ya te menciona las características, ya la maestra puede decir o puede tener un autoconcepto de sus estudiantes. Pasamos. Tenemos también otra estrategia que es del árbol, colegas, el árbol de la autoestima. Mi árbol dice, en este árbol, en la raíz va a dibujar, este es su árbol que tiene que dibujar el estudiante, ¿ya? 2, escribimos en las raíces 4 cualidades. ¿Cuáles son las 4 cualidades? Lo voy a escribir en la raíz. El 3, en el tronquito, en las ramas, va a escribir 4 acciones positivas que realiza el niño. ¿Cuáles son esas acciones? Ayudo a mi mamá en la casa, o hago mis tareas. Y 4, va a escribir los logros de nuestra vida. ¿Qué es lo que está logrando o qué es lo que quisiera? Esto se llama el árbol de la autoestima, ¿ya? A ver, en este árbol de la autoestima, un momentito. Ya. En este árbol de la autoestima, lógicamente, en las raíces deberá escribir cualidades o características positivas y en las ramas, las cosas que, que se te hacen bien. Por último, en los frutos del árbol, escribe los logros que has obtenido a lo largo de tu vida. Ya está. Entonces, este árbol también es bueno para poder fortalecer la autoestima y la conciencia emocional en nuestros estudiantes. ¿Ya? Listo. Ok, queridos colegas. Hasta aquí he compartido con ustedes algunas estrategias que podemos trabajar en nuestras aulas a manera de que mejoremos el autoestima o el autoconcepto en nuestros estudiantes. Son muy beneficiosas para el estudiante, los digo porque ya yo también lo he compartido, lo he desarrollado y de verdad muchos niños, a veces pensamos, ¿no? El niño no te va a decir o no te va a expresar, no, el niño se expresa, él te puede, incluso reconoce, hay niñas, una fecha que me dijo una niña, no, yo soy muy renegona, y entonces, o una niña me dijo, soy antisocial, yo no me gusta tener amigos, o sea, la idea es poder trabajarlo para poder tener un autoconcepto de nuestros niños y que nuestros niños también aprendan a reconocerse, ¿ya? Hasta aquí, colegas. Ha sido mi participación. Quiero agradecer al profesor Soto por la invitación y poner en práctica estos conocimientos que hoy día pues hemos podido fortalecernos, ¿no? Y recordarles y llevarlo siempre ya en mente y en nuestro chip
de que la educación socioemocional es totalmente de vital importancia en nuestro impartir de aprendizaje, enseñanza del día a día. Ok, muchísimas gracias, colegas. Espero pues que este día haya sido fructífero. Muchísimas gracias por la participación. Ok, colegas, gracias. Gracias, profesor Soto. ¿Me dejo escuchar? Hola. ¿O estoy en mudo? No sé. Muy bien. Colega, buenas noches. Miss, buenas noches. Colegas, Buenas hasta noches, el... profesor. Me estaba despidiendo justamente, profesor. Gracias. Gracias Sí, por gracias. todo. Ahí le escribo a Miss. Colegas, hasta el siguiente módulo, hasta el día 26 de noviembre. Ya, colegas, en breve vamos a enviar los materiales. Cuídense, colegas. Chao.